Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video más en tu canal Friocool Refrigeración. Hoy vamos a ver un video bastante interesante, ya que vamos a hacer una reparación de un mini split de la marca York que se está quedando congelado en el condensador, ya que ahorita está en modo calefacción. Así que si se te está congelando el condensador de tu mini split cuando lo colocas en modo calefacción, quédate aquí para que veas la fácil solución que tiene este equipo. Así que suscríbete a mi canal. Mi nombre es Johnny, soy creador de contenido de refrigeración. Dale like, comparte y vamos allá. Ok, aquí estamos viendo un mini split de la marca York. Como podemos ver, el equipo está apagado en la parte interna, usa válvula de 4 vías. Aquí la vamos a poder apreciar. Usa válvulas de 4 vías. El equipo está encendido, solo compresor, sin tener el evaporador encendido. Ya lo vamos a poder ver aquí. Ahorita el equipo en el evaporador está apagado y está encendido el compresor. Ahorita vamos a encenderlo. Si escucharon la expansión, ya que esto está ahorita en modo calor, modo calefacción, y lo que hizo fue abrir la válvula de 4 vías para distribuirlo acá, ya que está a temperaturas de 80. Al parecer tiene un problema aquí en la tarjeta, en el relay. Ahorita lo vamos a destapar para verificar. Ahorita ya acaba de arrancar el ventilador, ya que hizo el pase o la señal directamente de su tarjeta, pero al parecer el relay de la tarjeta se está quedando pegado. Ahora lo vamos a verificar. Ok, ya hicimos entonces el desarme del equipo y ahorita vamos a empezar a descubrir el área de la tarjeta electrónica. El display no tiene nada que ver en este problema y lo vamos a desconectar. Vamos a quitar el seguro que trae y ahorita vamos a acceder a sacar toda la tarjeta que tiene en el evaporador. Y ahorita entonces sacamos la tarjeta electrónica del evaporador, como podemos ver allí, y nada más nos queda así para poder nosotros trabajarla en la mesa de trabajo electrónica. Ahorita vamos a repararla, a ver qué es el problema, a revisar estos relays. Aquí ya tenemos nuestra tarjeta del equipo del evaporador York. Como podemos ver, esta fue la que sacamos. Podemos ver su display. Y ahorita entonces vamos a quitarlo de acá, ya que vamos a realizar una reparación en el área de la tarjeta y no en la del display. Entonces ahorita, como podemos ver aquí, este capacitador es de 3 microfarads. No sé si se logra ver allí. Esto es de 3 microfarads. Y este que tenemos acá es el relay de potencia. Esto es un relay de 20 amperios a 250 voltios. Y como podemos ver aquí en esta tarjeta, esta línea negra que nos marca acá en esta área nos quiere decir que esta tarjeta, este es el lado de potencia de esta tarjeta. Así que en esta área es en la que nosotros tenemos que trabajar o buscar el relay que nos está dando problemas. Lo que vamos a hacer es de este relay que tenemos acá. Entonces necesitamos cambiar este. Ahorita vamos a desoldarlo, vamos a sacarlo por la parte de abajo. Van a ser estos 4 pines que tenemos acá, este y este. Así que bueno, ahorita vamos a empezar a hacer esto. Vamos a encender nuestro vamos a encenderlo a 350 grados. Ahí está empezando a subir. Miren lo rápido que sube. Es bastante bueno este equipo. Aquí se lo voy a mostrar. Aquí tenemos pinza, tenemos pasta, tenemos estaño, tiene varias puntas. Así que bueno, ahorita vamos a realizar el cambio de este que tenemos acá. Vamos a esperar que llegue a 300. Miren lo rápido que va. Vamos a esperar que llegue a 350 y vamos a hacer la de soldadura de esto que tenemos acá.
Así que bueno, vamos a empezar. Para comentarles un poco lo que es la falla que tiene este equipo. La falla que tiene es que se está quedando congelado el condensador cuando lo colocan en el modo de calefacción. Esto quiere decir que esta es la misma falla para cuando también tiene el evaporador congelado. La única diferencia en este aire acondicionado es que aquí este equipo es frío-calor, dado que tiene para calefacción y también tiene para enfriamiento. Entonces tiene una válvula de 4 vías, que la válvula de 4 vías invierte el proceso de enfriamiento, lo que va a trabajar como el área del evaporador, el área que está adentro en el recinto, va a empezar a tirar caliente, se va a usar como un condensador porque la válvula va a invertir ese procedimiento de enfriamiento, y la condensadora la va a usar como un evaporador. Por tanto, en la parte de afuera va a tirar frío y en la parte de adentro del recinto o de lo que se va a enfriar va a tirar caliente. Eso es lo que hace la válvula de 4 vías. Entonces, este equipo se está quedando directo, ya que el compresor no apaga aún estando el equipo, el evaporador apagado. Se está quedando directo el compresor, y es porque este relay que tenemos aquí, que estamos ahorita reemplazando, se está quedando pegado y el equipo presenta problemas, ya que aún estando apagado, este relay manda la señal al compresor para que se quede encendido. Entonces ahorita estamos haciendo reemplazo. Como podemos ver aquí tenemos varios, y ahorita lo vamos a hacer. Vamos a reemplazar eso. Una vez que ya estén los 4 pines casi sueltos, como podemos ver, ya nuestro relay está casi suelto, como pueden ver acá. Entonces ya ahorita podemos nada más calentar un poquito en donde ya están. Así que ya aquí lo tenemos, como pueden ver. Vamos a poner nuestra pistola, vamos a apagarla mejor, off, y la vamos a poner acá. Como podemos ver acá, esto es, ya se los voy a mostrar mejor. Ok, como podemos ver aquí, este es el que acabamos de desoldar. Es un SFK 112DM, como podemos verlo. Y este mismo relay es 250 20 amperios, como podemos ver acá. 250 20 amperios, al igual que lo podemos ver aquí, 250 VAC 20 amperios. Entonces este mismo es el modelo que pudimos conseguir, el mismo original de la marca Sanyu, SFK 112DM, y aquí nosotros los tenemos. Entonces, como pueden ver aquí, es el mismo relay SFK 112DM 20 amperios a 250. Es el mismo relay, como podemos ver. Y ahorita entonces vamos a hacer la instalación del mismo. Una vez que lo vayan a instalar, la caída es una sola caída única. Como pueden ver, tiene uno de sus pines, no están casi todos al extremo. Por tanto, esto que dice aquí es que esta es la bobina del relay, y estos 2 pines que tiene por los costados a los más extremos son los pines donde se abre y se cierra el contacto hacia nuestro compresor. Ahora vamos a medir pero por ahorita le vamos a hacer una raya. Ya con eso lo podemos identificar de que está malo, y vamos a soldar este que tenemos acá. Ok, entonces para meter o colocar el relay nuevo no hay mucha diferencia. Como podemos ver, vamos a limpiar un poco acá. Va a tener una nomenclatura en la misma tarjeta que nos va a decir en dónde va a ir, como podemos ver. Aquí tenemos
sistema de embobinado o lo que va a ser la bobina del relay. Y aquí va a ser en el área donde va a cerrar su contacto. Como pueden ver, son los extremos que tiene más afuera, y estos son los pines que tiene más hacia adentro en el relay. Por tanto, va a ir de esta manera, los dos extremos van a ir acá, y así es como va a quedar el relay, ¿ves? Lo único que tenemos que hacer ahora es detenerlo un poco y realizarle la soldadura por los lados del pin. Así que bueno, ahorita vamos a proceder a hacer esta soldadura en sus pines. Como podemos ver, ahí entran sin problema, y vamos a hacerle la soldadura ahí en esa área. Así que como podemos ver, ya quedó nuestro relay en la forma de vida, en la forma más original posible. Como podemos ver, ya quedó soldado. Así que ahorita ya vamos a proceder. Ya esta reparación está hecha, que como podemos ver, este es el relay malo, y vamos a hacerle de todas maneras una marca aquí, un poquito, y ya con esto vamos a saber que es el relay malo. Así que bueno, vamos ahorita a hacer la instalación de esta tarjeta. Entonces, hacer la instalación de esto. Ya aquí estamos ready. Estas instalaciones tienen sus plugs originales, con el mismo color, con el mismo, para que no tenga problemas ni otras caídas. Aquí entonces este que está aquí, y aquí en este negro va conectado. Entonces aquí este va acá, este está aquí, va aquí, este que tenemos aquí va acá. Y ahorita entonces vamos a conectar lo que son el relay, potencia, las entradas de voltaje y las señales que tenemos acá, que es para la válvula. Así que ahorita tenemos entonces una de las líneas. Marrón de esta línea va a este extremo, y este otro marrón al otro extremo de nuestro relay. Como podemos ver, aquí lo estamos conectando. La tarjeta tiene unos rieles, como podemos ver acá, y aquí en la parte superior, en donde ella ustedes la van a poner y la van a poder deslizar por medio de eso. Como podemos ver, ahora nada más nos queda colocar este acá, el morado, y el negro, atornillarlo acá. Vamos a subir el breque para encenderlo primero. Lo acabamos de encender y no tenemos ningún... Nada que lo prendió. No, ¿verdad? Dame ver. Dame un chance para ver. Ok. Sí, ahorita está apagado aquí. No está funcionando, ¿ah? Que es lo que es la falla que tenía, pues. Que apenas lo encendían, aunque no esté encendido ahí, siempre quedaba prendido aquí. Vamos a darle ahora, pues. $80, ¿no? Está 80. Ok, dale un chance.
Ahí arrancó. Ahora sí arrancó aquí en el condensador. Y ahorita va a empezar a trabajar, a tirar frío acá en el condensador y caliente en el evaporador. Ok, tenés en 80, ¿no? Ok, ahora apágalo. Y ya debería apagarse aquí. Ahí se apagó, ¿ves? Como podemos ver, entonces ya hemos solucionado la falla que tenía en la tarjeta. Y dos clips. Así es que entonces, como reparamos esta reparación, un split de la marca York que se congela en el condensador cuando está en modo calefacción. Así que bueno, suscríbete a mi canal, espero te haya gustado este video, dale like, comparte y será hasta la próxima, amigos. Hasta luego.